cuando, después de la lucha, el hecho de que haya sido una revolución porque inició Hidalgo, y que esa guerra tan desorganizada, porque fue desorganizada la primera, el primer escalamiento de Hidalgo, va a causar mucho mal, porque eso es parte de la tragedia, ¿no? Muchas muertes. Piensen cómo le fue a Guanajuato con aquella bárbara toma de Guanajuato, en la que hay saqueo y además matan a mucha gente, que va a quedar un temor a la masa. Y esto va a provocar una serie de problemas muy graves, pero además muchas pérdidas y mucho desorden. Y el hecho de que los insurgentes van a dominar una parte va a permitir que los jefes militares adquieran un poder y se vuelvan unos cacicazgos por todos lados. Estos cacicazgos en parte son los que quieren seguir dominando y que van a causar muchos de los movimientos que no son tan espantosos, tan revolucionarios, era puro caos y pronunciamientos, no son tantos, pero sí un desorden y una división profunda que impidieron que se repusiera la economía de la Nueva España, y a México. Bueno, lo más interesante va a ser cómo estos 11 años de luchas, una desordenada, la de Hidalgo, una más ordenada, la de Morelos, pero parecía que en 15, cuando matan a Morelos, todo se ha calmado. Pero no, ya estaba diseminada por todo el país, y aunque muchos decidieron, pedir la amnistía ya no tenían líder, ya no tenían fuerzas, de todas maneras no se volvió a la paz, no se volvió a la productividad, y esto hizo que viene todavía este español liberal que quiere luchar por la libertad en México, porque ¿qué había pasado? Nuestra independencia es una lucha de independencia en medio de otra de independencia. Los españoles estaban luchando por su independencia de Napoleón, y eso había dado lugar a un reordenamiento gubernamental de toda la monarquía hispánica, convertida con monarquía absoluta en monarquía constitucional. Nuestra primera constitución, nos guste o no, fue la Constitución de 1812, que nos concedía muchas de las cosas que querían los criollos: representación a 3 niveles, ¿verdad? A nivel de todos los pueblos de 1000 habitantes iban a tener un ayuntamiento, aunque serán muy poquitos, una diputación provincial, había 12 diputaciones en el país, que fueron la base de la división de estados después, y otra representación en las Cortes de España. Teníamos igualdad de derechos, teníamos representación, pero en realidad no conseguíamos la autonomía que queríamos, y además tampoco una igual representación. ¿Por qué? Porque a las castas no las contaban para el número de diputados que podíamos tener. Entonces, pero sí eran la libertad de prensa, empezaron a aparecer los periódicos, tanto así que el virrey se cantó y suspendió Bueno, entonces esta guerra de independencia dentro de la guerra misma de España, imagínense los cambios. Había habido cambios antes en el 18 y otros cambios ahora de gobierno. Ya el rey no es absoluto, es constitucional, y las Cortes españolas dan unas leyes, además algunas que siguen la tradición de terminar con las corporaciones. La corporación más importante era la Iglesia, pero también los comerciantes, el gremio de artesanos, etc.
estas tienen que desaparecer porque el liberalismo está contra estas corporaciones como gobierno. Entonces, imagínense todos estos cambios, más la lucha tan sangrienta que fue la independencia de México. Para 1815 ya todo el mundo está cansado de la guerra. Entonces, parece tranquilizarse el país, incluso viene un nuevo virrey que empieza a conceder amnistía en lugar de la contrarreforma que llevaba Calleja. No vamos a traernos para que se amnistíen, pero en realidad no se ha acabado. Las ciudades están sobre todo muy hartas de la guerra, porque no pueden comunicarse, porque se ha prácticamente paralizado el gobierno, la producción de plata en muchas minas se han inundado porque la abandonaron los trabajadores, los campos también, los bandidos por todos lados. Esto es lo que explica cómo se genera la consumación. Iturbide, que había sido realista feroz porque era un coronel de las tropas realistas que tenía que hacer lo que Calleja decía, y el plan de Calleja era terrible. Lo acusan de excesos, después se deja por la paz, parece que no era cierto, la acusación, etcétera, etcétera, pero él decide retirarse a dedicarse a sus haciendas. Y este soldado que empieza a hablar con mucha gente y se da cuenta de todo el malestar, ya en 1815, según Filisola había dicho, qué fácil sería la separación. Él que era realista y estaba luchando contra Morelos, dice, si en este momento nos uniéramos los americanos. Pero lo curioso es que parece que también Guerrero había llegado a la misma conclusión. A la misma conclusión de que él necesitaba ponerse de acuerdo, encontrar un realista con quien unirse para lograr la independencia, porque sabía que no iba a lograrlo allí metido en el sur del Estado de México.